Antes de darle la palabra al doctor Víctor Zamora, quien es un médico y especialista en salud pública, vamos a dar cuenta de un tuit que se ha publicado hoy justamente sobre un tema eminente de salud pública. Viene del Consejo de Ministros. Hoy el Consejo de Ministros acordó levantar el estado de emergencia por COVID-19 gracias al avance de la vacunación, de la disminución de casos. Se derogan todas las restricciones. La medida será oficializada próximamente. A quienes no se han vacunado, les instamos a hacerlo. Doctor Zamora, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Ya nos habíamos olvidado que estábamos en estado de emergencia por COVID. ¿Es una emergencia sanitaria o cómo es que se define esa emergencia? Bueno, hay dos términos. Bueno, no se puede analizar una norma legal con un tuit. No. Hay que esperar la publicación del documento formal, en la cual nos aclarará dos extremos. El primero es el estado de emergencia, que se utilizó fundamentalmente para las restricciones de la movilidad de los ciudadanos. Desde marzo del año 20. Efectivamente. El estado de emergencia se declara con la finalidad de restringir las libertades civiles, de reunión, de movilización, porque así se necesitaba para la cuarentena. Sí. Otro aspecto es el estado de... otro es la declaración de emergencia sanitaria, que no necesita un Consejo de Ministros. Basta la declaración del sector que nos enfrentamos frente a una emergencia del sector que necesitamos atender de manera urgente. Normalmente epidemias. Normalmente, bueno, ¿qué es lo que cambia ahora con este levantamiento? En realidad, casi que ha pasado desapercibido porque nos habíamos olvidado. Claro. Pero todavía estábamos bajo estado de emergencia sanitaria. Infiero por el tuit que al decir se derogan todas las restricciones, deberá acompañarse de una resolución ministerial derogando la emergencia sanitaria. ¿Por qué es importante tener una emergencia, un documento que declara una emergencia sanitaria? Porque facilita al ministro y a los gestores hacer compras rápidas de los instrumentos, de los medicamentos, de los insumos que requieran para atender esa emergencia, ¿no? Vacunas, lo que fuere que sea necesario. Se reducen los trámites, ¿no? Se aceleran los procesos. Si hoy día se levantaran las restricciones civiles a través de la emergencia, el estado de emergencia, y también la de emergencia sanitaria, afectaría el buen desempeño del ministerio, porque hay compras en proceso. Hay compras que se van a hacer. Que ya se lanzaron, que ya se financiaron. No, hay compras, me refiero cuando digo, han salido a comprar bajo el parámetro de la emergencia sanitaria. Sí. Si en este momento se levanta, ¿no? Esas compras ya están en marcha. Tendrían que detenerse dependiendo en qué punto se encuentra. Por eso esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. Entiendo yo que los que han estado detrás de estas normas han debido planificarlo. Pero ¿quiénes son los que están detrás? Porque el ministro de Salud es destituido desde el domingo y sigue ahí en funciones. Efectivamente. Y debería, todo es en condicional porque no existe, Fernando. Desde hace mucho tiempo, exministros, incluido yo, veníamos pidiéndole al gobierno que nos presentara un plan de salida de la pandemia. En el momento 1, momento 2, momento 3, momento 4. Vamos a retirar las mascarillas cuando se requieran estos indicadores, vamos a bajar la vacunación, lo que fuere. Y lo que incluye la declaración de la emergencia sanitaria. Como no hay plan... Pero todo eso, dice usted, es una decisión del ministro de Salud. En el campo de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud no tiene potestad para restringir libertades civiles. No, pero sí la emergencia sanitaria de la cual dependen todas estas compras y los procedimientos acelerados. Así es. Bueno, como sabemos, estaba ocupado de vender tomógrafos y de comprar propiedades para su ex esposa. De entregar sobres. Así que eso demanda mucho tiempo, como usted sabe. Ahora, ¿qué riesgos hay respecto de nuevas compras o de funcionamiento ahora en el Ministerio de Salud? Bueno, en realidad, sinceramente, el Ministerio de Salud está en un estado de semiparálisis de hace ya algunos meses. ¿Cómo se expresa esto? Al Ministerio de Salud se le ha entregado un presupuesto para su ejecución. Por ejemplo, para dar mantenimiento a los equipos o restaurar la vieja infraestructura que nosotros tenemos. Presupuesto para mantenimiento. No se ha ejecutado más del 40% del mantenimiento.
No estoy hablando de comprar nuevos equipos o hacer nueva infraestructura. Mantener la que tenemos. No se ha ejecutado ese dinero. Comprar medicamentos, 40% de ejecución a octubre. Esto es dramático, es un desempeño de gestión muy pobre, ¿no? Y esto, estamos hablando de los últimos 6 meses, que son los meses de este señor López. Antes estuvo Condori. Estamos hablando de la gestión de este año, de Desde la ejecución de este Condori presupuesto. Y López. Así es. De acuerdo. ¿Qué perfil debe tener el nuevo ministro? Porque, por lo que dice usted, las tareas que va a tener que asumir se han complicado con este anuncio sobre el levantamiento de la emergencia y además con la parálisis de la ejecución presupuestal que nos dice. Bueno, la Plataforma por el Derecho Ciudadano, que es una organización de la sociedad civil, ha planteado algunos criterios que me parecen buenísimos levantarlos. Lo primero es que tenga consenso. Lo segundo, que sea una persona calificada y competente, que tenga los estudios necesarios para manejar una institución tan compleja y además que tenga larga experiencia en la gestión pública. Pero a eso yo agregaría otros 2 elementos, ¿no? El primero es liderazgo político, porque la ministra o el ministro entrante va a tener que enfrentarse dentro de las coaliciones políticas al señor Cerrón, que tiene una enorme presencia en el sector. Cada vez menos, porque hoy salió el jefe del gabinete de asesores, el señor Delgado, que parece que era el deus ex machina del señor Cerrón en el ministerio, ¿no? Ha presentado su carta de renuncia. Sí, sí, bueno. Pero están los 2 viceministros. Que son también personas también son de la cuota de Cerrón, y hay otros funcionarios del ministerio que corresponden al mismo perfil. Entonces, si un nuevo ministro o ministra quiere tomar las riendas del sector y quiere hacerlo con su equipo de gestión que tenga mejores cualificaciones, tendrá que tomar decisiones sobre esos. De acuerdo. ¿Qué urgencias hay en materia del riesgo de que aparezcan nuevamente enfermedades infecciosas que habían desaparecido? Se habla del polio. Por supuesto, Fernando, pero hay un último elemento, sí, otro criterio que debe tener esta ministra o ministro. Lo que hoy día se cuestiona es la calidad ética del funcionario. Sí. Entonces, quien asuma la responsabilidad tiene que ser una persona intachable en el manejo de la cosa pública. Bueno, será por eso que están tomando tanto tiempo. Pues seguramente está muy difícil encontrarlo. Sí, ya van 4 días. En relación con tu pregunta de las amenazas que enfrentamos, está todavía la COVID, que como tú sabes en Italia, en Alemania, en parte de Estados Unidos ha resurgido, porque el virus sigue mutando. Pero también preocupa las bajísimas coberturas de polio. El Perú ha sido declarado país de altísimo riesgo para la reintroducción de polio, no solamente en Perú, que no la tenemos desde el año 91, para las Américas. Porque que reingrese... Brasil parece, ¿no? Brasil, República Dominicana y Perú son, según los indicadores, esos países por donde el polio ingresaría. Nuestra cobertura vacunal para polio es muy baja. Yo entiendo los esfuerzos que está haciendo la licenciada Martínez, que dirige el programa de polio, trabaja denodadamente por revertir esa situación, pero no se trata del esfuerzo de ella sola y el programa, se trata de la movilización de una sociedad. Y para eso se necesita liderazgo político, justamente, liderazgo que este ministro no tiene. Por otra parte, tenemos un problema con la anemia. Ha cesado la evolución positiva en la lucha contra este flagelo que es gravísimo para los niños porque algunos daños, en algunos casos, son irreversibles. Efectivamente, gracias a una excelente decisión tomada en el año 2018, que se formó una comisión multisectorial para la lucha contra la anemia, el Perú se dotó de un plan de lucha contra la anemia que logró reducir por primera vez por debajo de los niveles históricos a cerca del 40%, 38% la anemia promedio nacional. Todavía hay mucho que hacer. Lamentablemente con la pandemia y posteriormente con la gestión actual, ese esfuerzo se ha reducido. Yo tengo la esperanza, como la mayor carga de la lucha contra la anemia radica en los alcaldes, a través de unos programas presupuestarios que ellos manejan, espero que la sangre nueva que está llegando a los municipios pueda tomar las banderas de la lucha contra la anemia y hacerlo de manera eficaz, ¿no? Luego, hay un problema con el personal, hay un malestar de los que están bajo régimen CAS y CAS COVID. ¿Qué cabe hacer? ¿Qué presupuesto requiere eso? Bueno,
ahí es la mayor de las decisiones políticas que este gobierno debió tomar. El personal de la salud tiene, la sociedad peruana tiene una deuda histórica con el personal de la salud. Somos los trabajadores peor pagados de la región, con peores condiciones laborales, no solamente salarial, sino lo no salarial. Y creo que se requeriría un pacto político entre el gobierno y los trabajadores de la salud para ponernos claramente cuáles son las metas que queremos, no solamente en términos salariales, pero también en términos de producción. O sea, la cantidad de atenciones y cirugías que se deberían hacer por los salarios que se reciben. Pero sí hay una deuda con nuestros trabajadores, salarial, no salarial e inclusive de pensiones. ¿Por qué no se ha implementado el mecanismo para que las citas de los pacientes en los hospitales públicos sean hechas vía digital y seguimos viendo colas entre las cuales hay enfermos o gentes de edad? Bueno, eso es una buena pregunta en la cual no hay una respuesta tecnológica. Hay una serie de trabas administrativas, burocráticas. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son? Es una cosa tan obvia. Hay muchas otras instituciones públicas en donde las citas se hacen vía digital. Efectivamente, parecería obvia, pero en el sector salud lo obvio no necesariamente se puede implementar de la noche a la mañana. Empezando porque no tenemos la herramienta. No solamente es la cita. Nosotros tenemos una norma que fue creada durante la pandemia, específicamente durante mi gestión, para facilitar, por ejemplo, la consulta virtual y la receta electrónica. Pero eso ya ha pasado 3 años y depende de una historia clínica electrónica y no nos ponemos de acuerdo sobre el modelo de historia clínica electrónica que este sector necesita. ¿Por qué, Fernando? Porque hay fragmentación del sistema. La Seguridad Social tiene un modelo, el Ministerio de Salud tiene un modelo, dentro del Ministerio de Salud... No se ha avanzado en nada hacia una unificación como se prometió que habría. Bueno, estamos en esa situación. Bueno, señor Zamora, muchas gracias por su presencia, gracias por haber definido el perfil que debe tener el próximo Ministro de Salud. Esperemos que se instale cuanto antes, por favor. Aunque ha presentado usted un conjunto de responsabilidades que debe asumir, que deben ser difíciles de asumir. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa y retomamos las cosas como son.